página número 2 de su guía de orientaciones de directores y supervisores. En la presentación, con el párrafo en donde inicia preparar la cuarta sesión. ¿Quién me apoya con la lectura, por favor? Yo lo leo, maestra. Por favor, adelante. Preparar la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar implica, entre otras actividades, hacer lo necesario para que las y los docentes y agentes educativos puedan tomar decisiones sustentadas en los programas de estudio sobre su ejercicio didáctico, el acercamiento epistemológico, hacer un diálogo pedagógico con niñas, niños y adolescentes. Cuenten con libertad para ejercer y reinventar la docencia e intercambiar experiencias, problematizando la realidad a través de los conocimientos y saberes que se enseñan a lo largo del ciclo escolar como condición para desarrollar los aprendizajes. Gracias, maestro. Bien, pues precisamente a lo que hemos ahorita escuchado es en relación a lo que ustedes están observando. Es necesario nuevamente dirigir esa mirada hacia el Consejo Técnico porque en el acuerdo el 050424, en los lineamientos que se emiten precisamente para la integración y operación del Consejo Técnico Escolar, pues resalta lo que ustedes están ahorita viendo en su pantalla. Es decir, cómo vamos a organizar esas sesiones de Consejo Técnico, pero que realmente atiendan a esas características del colectivo, que se pueda cumplir con esos propósitos que se establecen. Hace también en su segundo apartado ese espacio de intercambio y de reflexión. Eso tendrían que ser nuestros consejos técnicos. Lo que en el consejo técnico, en ese espacio en donde el colectivo se concentra, en donde a cabo de la conducción de la dirección, ellos logran precisamente hacer ese intercambio de experiencias, de conocimientos, de saberes, que les va a permitir favorecer ese trabajo pedagógico. Otro más del consejo técnico es cómo en conjunto vamos definiendo todos nuestros objetivos, esas metas, esas acciones que seguramente se establecen a partir de ese diagnóstico establecido y que nos va a permitir entonces trabajar para poder entonces llevar a cabo todo lo que se propone en mejora y en razón de pues llevar a los niños, ¿no?, de cumplir precisamente con el currículum vigente. Y es por ello que también está presente ese comité de planeación y evaluación, los cuales en todo el ciclo escolar, pues también apoyado por todo el colectivo, pues vamos observando cómo se va dando. Otro más es definir esas estrategias para atender a nuestros alumnos que requieren apoyo. Ya tenemos nuestra estrategia estatal MICAEP, que cubre solamente una parte, nada más, porque estamos con lectura y escritura. Solamente es una parte la que podríamos estar observando dentro de esta estrategia. Pero, ¿qué más tendría que ser pertinente para poder atender a nuestros alumnos de ese contexto en específico? En el capítulo 8 de los mismos lineamientos hace énfasis en lo que es la asesoría y acompañamiento, que precisamente en esta sesión de consejo va dirigida hacia figuras de supervisión y dirección por el acompañamiento que tendríamos que estar brindando en el fortalecimiento precisamente de nuestros colectivos. Y si ustedes observan, tiene remarcado con color rojo lo que consideramos que es importante que se vuelva nuevamente como a reconsiderar. ¿Qué pasa en el consejo técnico? ¿Qué observamos cuando los hacemos visitas, cuando los acompañamos, cuando damos seguimiento a los colectivos? Realmente es un espacio en donde se generan esas condiciones que permite ese diálogo horizontal y esa reflexión y en el análisis. Realmente ese espacio contribuye a que el personal directivo propicie ese trabajo colaborativo, que haya una participación activa en esos procesos de análisis y reflexión. Y creo que aquí es muy importante considerar también cómo vamos integrando al personal nuevo que se va llegando a nuestras escuelas, ¿no?
y que hablo, cuando digo personal nuevo, me refiero a los que son apenas de nuevo ingreso, que no han tenido esta revisión o este análisis en cuanto a cómo se está llevando a cabo los consejos técnicos. Entonces, creo que es muy importante no olvidar que en este marco de gestión y en favor de estos procesos de mejora continua de cada escuela, pues se tuvieran que ir generando. Otro más, que también es muy importante y que creo que es pertinente, ¿no?, que los supervisiones también podamos nuevamente reconsiderarlo, es cómo tendrían que llevarse a cabo esas actividades de sesiones de consejo, ¿no? ¿Cómo tendríamos que estarlas pensando previamente, ¿no? Es necesario garantizar que hayan buenas condiciones de funcionamiento. Es necesario que cada una de nuestras escuelas tiene características diferentes y por lo tanto, pues van a ser contextos y van a ser una organización diferente, ¿no? Otro más es que en este cuadro color azul remarcado con un marco claro, verde claro, es garantizar que nuestros maestros tengan esa libertad de contextualizar el currículum nacional, ¿no? ¿Cómo entonces vamos dando ese seguimiento al programa analítico de las escuelas, en donde observamos precisamente el uso de esa autonomía profesional en la que ellos van haciendo esa contextualización de acuerdo a las necesidades y características de sus alumnos en el contexto? ¿Cómo vinculan el trabajo de colaboración con otras instituciones cerca del contexto, ¿no?, de la escuela? ¿Cómo se debe de generar y de propiciar esos espacios de reflexión, tanto del personal directivo como el personal docente, en donde se pueda expresar esas opiniones, esas inquietudes, esas sugerencias, y que se recuperen esas experiencias para poder impulsar y fortalecer los procesos de mejora? Creo que esto es muy importante, que dentro de los consejos técnicos, nuevamente retomemos ahorita al inicio de esta cuarta sesión, porque ellos, precisamente los colectivos, tomaron decisiones para poder abordar el tema que ellos, de acuerdo a un diagnóstico, de acuerdo a las necesidades de formación, a las necesidades del currículum, tuvieron la decisión de tomar qué tema nos corresponde ahora, ¿no? Pero para ello tuvieron que haber entonces pasado por este proceso de reflexión y de diálogo. Y entonces observamos y vemos que hemos tenido un sendero de acompañamiento, que hemos venido caminando juntos en el Consejo Técnico, como desde la Federación del septiembre del 2023 hemos venido generando estos compromisos para la transformación de los consejos técnicos, cómo hemos insistido en que el Consejo Técnico pues necesita, ¿no?, nuevamente otra mirada. Y entonces pueden ustedes observar en esta imagen, ¿no? Iniciamos con estos compromisos para transformar el Consejo Técnico, cómo fuimos hablando precisamente del papel del diálogo, lo importante que era generar el diálogo en los colectivos docentes, ¿no? Cómo se pueden también explicitar a través de ese diálogo todas nuestras prácticas pedagógicas, pero que a la vez generan ese acompañamiento pedagógico. Hablamos de un instrumento de la observación de clase que tenía un sentido y un propósito de acompañar a los colectivos, de detectar necesidades, de poder brindar herramientas que pudieran permitir al colectivo, ¿no? Identificación de la actitud. Vimos también cómo hemos ido trabajando en esta parte integral del ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que somos? También como humanos, como personas, pero también qué somos como profesionales, porque estamos en este camino, como dicen, este sendero de acompañamiento. Tenemos una propuesta de un acompañamiento y finalmente, ¿cómo vamos a identificar en los colectivos propiciar el diálogo, ¿no? ¿Cómo tendremos que ir generando y rompiendo esas brechas para que se puedan generar precisamente? Y a partir de esto, yo les preguntaría a ustedes, ¿no? Cuando hablamos del acompañamiento es porque hay una mirada externa. Y entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿es necesaria esa mirada externa?
pero también es necesaria una mirada interna, que es la misma que da el colectivo, ¿no? Yo puedo observar algo, pero si yo lo acompaño del diálogo que tengo con el colectivo para saber si lo que estoy observando es precisamente a lo que yo creo, a lo que se debe de, pues entonces las dos tendrían que ser importantes, tanto la del acompañamiento como lo que también el colectivo pudiera, ¿no? Y si ambas son necesarias, pues entonces resulta muy en consecuencia y fundamental este encuentro complementario y reflexivo que se dé en los colectivos docentes, ¿no? Cómo propiciar el que se pueda externar, ¿no? Todas estas inquietudes y pues este proceso de cómo se ha ido llevando, ¿no? Bueno, en ese sentido, entonces, para poder cerrar esa parte de cómo hemos ido observando, de cómo se ha generado, qué es lo que nos proponen los lineamientos, qué es lo que va acompañado de las guías del Consejo Técnico, yo quisiera hacerles una pregunta y que en el chat ustedes me pudieran responder. De manera muy breve, con el chat, ¿qué hay de nuevo en lo que leímos acerca de cómo se tendría que generar el Consejo Técnico? ¿Qué es entonces la pregunta sería, ¿qué hay de nuevo en lo que leímos diferente a lo que se vive en los espacios del Consejo Técnico? ¿Qué han observado ustedes en este proceso de acompañamiento que es diferente a esto que ahorita estamos viendo? Que de manera muy rápida pudimos nosotros ir observando y me regreso un poco nada más para que puedan ir retomando lo que debería ser el Consejo Técnico, ¿no? Y él debería ser para generar precisamente lo que se establece, ¿no? En ese espacio de reflexión y de análisis. Y entonces, nosotros como figuras de acompañamiento, que estamos cerca de los colectivos, la pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en lo que leemos y que en los consejos técnicos pues es diferente, ¿no? Se muestra de otra manera? ¿Qué me podrían ustedes decir ya como una primera experiencia y una primera mirada que tienen ustedes en el transitar de todo este tiempo? ¿Han escrito? ¿Los leemos en el chat? Los leemos ahí en el chat que me pudieran compartir. El acompañamiento se da en un plano horizontal entre colegas docentes a pesar de tener diferentes cargos. ¿Cómo le hago para no estar repitiendo? Bien, ya han escrito algunos, si me permiten. Ok, tenemos el sector 21, ya una primera participación. El acompañamiento se da en un plano horizontal, entre colegas docentes, a pesar de tener diferentes cargos. Bien. Sector 14, generar espacios reales para que los directivos expresen sus inquietudes. Muy bien. Vean cómo lo que está escrito, lo que está dicho, lo que nos proponen hacer, ustedes en este acompañamiento, pues han podido ir observando cómo se van cumpliendo, ¿no? Cómo se van dando precisamente, ¿no? Y también menciona el sector 14, así como atención a las prioridades de los colectivos docentes. Eso es importante y que de hecho esta sesión de Consejo Técnico pues precisamente tiene ese propósito, ¿no? El cómo generar y atender estas prioridades que se dan dentro de los colectivos docentes. Y también creo que aquí es importante reflexionar en otra pregunta, en donde podríamos pensar, ¿no? Todavía sigue existiendo esa brecha entre lo que se plantean, pues, nuestras políticas educativas y lo que realmente sucede en nuestras escuelas, porque eso también es un punto importante, ¿no?
está establecido esta política educativa, pero ¿qué pasa realmente en las escuelas? ¿Se ha podido llevar a cabo en este sendero? ¿Se ha podido caminar juntos? ¿Se ha podido ir a partir de estas acciones que se han estado implementando? ¿Se han podido atender estas necesidades que surgen del colectivo, ¿no? Leemos también el sector 2, se ha favorecido el diálogo entre directivos y docentes. Tenemos nuevamente del sector 21, el acompañamiento se contextualiza de acuerdo a las características y necesidades de cada colectivo. Bien, pues de manera breve ya pudimos leer algunos comentarios y pues vamos a continuar entonces. Entonces las preguntas se quedan como de reflexión, ¿no? Todo esto que ahorita observamos de manera general, creo que sería un buen punto considerarlo también con los directivos principalmente, ahorita que desarrollen los supervisores su sesión con los directivos, pues sería importante como ir también haciendo este análisis en lo que hemos ido avanzando dentro del Consejo Técnico. Vamos a continuar. Bien. No cambiaba yo. ¿Y qué le digo a la aplicación? ¿Cómo? Bien. Pues como siempre recordamos los insumos que vamos a necesitar. Vamos a ir haciendo al final más explicaciones porque la Federación a partir del tema 1 al 7 pues agregó nuevos insumos a estos temas, a pesar de que algunos quizás ya colectivos ya los trabajaron, pues nuevamente la Federación suma otros más que considera que pueden ser importantes y aunque ya se hayan visto, pues creo que va a ser muy importante su revisión nuevamente, ¿no? A lo mejor alguna lectura, algún video, alguna propuesta, algún material, ¿no? Nos pudiera permitir abordarlo de manera independiente, pero que sí creo que es importante volverlo a trabajar. Sí. En estos insumos que ya la maestra Adriana comentaba, es necesario hacer revisiones. Recuerden ustedes que estos materiales no es necesario que se revisen de manera exhaustiva, sino que de acuerdo a las necesidades del colectivo, a la temporalidad que le destinen a este trabajo, es como se van a ir revisando. Y en esta actualización que ya decía ella, de la incorporación de nuevos materiales en los temas del 1 al 7, puede ser que podamos ampliar a información de lo que ya hemos revisado. Bien, en términos del documento de orientaciones, hemos seleccionado estas 3 ideas que en la página 2 se presentan. El primero es en el que el personal con funciones de dirección y de supervisión tiene la posibilidad de resignificar sus funciones para transitar a una visión contextualizada, flexible y realista sobre la toma de decisiones de las maestras y los maestros respecto a cómo se enseña en la escuela. Esta intención de que en una reunión se llegue a una transformación no es un proceso sencillo, porque hay muchos interferentes en estos diálogos que se dan en estas reuniones que se hacen cada consejo técnico, que desvirtúan el sentido de la reunión. Otra idea en el segundo párrafo es fortalecer las capacidades
para acompañar y asesorar a los colectivos docentes como un asunto que nos compromete a lograr que maestras y maestros y los agentes educativos, en el caso de educación inicial, tengan las mejores condiciones para contextualizar los contenidos. ¿A qué nos referimos con esto? Con que en cada reunión de consejo es importante regresar a las necesidades de información, a las necesidades de formación que nosotros vayamos detectando con el colectivo. Y con el colectivo es fundamental. No se trata, decíamos ya desde que inició este proceso, de darles lo que yo creo que necesitan, sino aquello que ellos me manifiestan como una necesidad de formación y abrir los espacios que se requieran para poder fortalecer estos procesos. En términos de la cuarta sesión que nos ocupa el día de hoy, implica tomar decisiones, dice el texto, sobre los programas de estudio, sobre su ejercicio didáctico, sobre el acercamiento epistemológico a los conocimientos y saberes necesarios. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que ajustar de nuestra realidad para poder hacer accesible el conocimiento a los niños, a las niñas, a los adolescentes? ¿Y qué en nosotros tenemos que ajustar de nuestra práctica en el caso de los docentes y en el caso del desempeño de nuestra función? Y esto implica esta construcción dialógica en el sentido de plantear situaciones al interior de las reuniones, comentarlas con un sentido pedagógico, pero además de eso, llegar a una solución, a una propuesta, a una conclusión. Esta parte final ha sido uno de los talones de Aquiles de las reuniones. Se comienza a hablar de un tema y el tiempo no nos permite aterrizar en un acuerdo, no nos permite hacer una evaluación de cómo nos ha ido y tomar decisiones de replanteamiento de las acciones. Entonces, a eso le apuesta esta sesión de trabajo, a hacer reflexiones de cómo podemos mejorar esos procesos comunicativos en cada una de las sesiones de trabajo. Los dos propósitos que están marcados en las orientaciones es precisamente el primero, reflexionar sobre la importancia del diálogo en el acompañamiento a los colectivos, independientemente de las figuras de las que se trate. Y el segundo es preparar lo necesario para el desarrollo de la cuarta sesión en cada escuela. ¿Qué hay detrás del segundo propósito? El trabajo que en su momento tendrán que desarrollar los jefes de sector con supervisores y los supervisores con los directores. En términos generales, las orientaciones toman estos 5 momentos. El retomar las ideas sobre el acompañamiento que se trabajó en la tercera sesión y que es muy importante para lo que vamos a comentar el día de hoy. En un segundo momento, reflexionar qué implica dialogar desde algunas experiencias que ustedes han tenido, el revisar desde la parte teórica algún texto relacionado con estos procesos y lo más importante es cómo desde la realidad que vivimos de quienes participan en sus reuniones de trabajo, cómo se dialoga en los colectivos de su consejo técnico, a qué se le destina el tiempo en sus consejos. Y por último, entre todos, compartir ideas para mejorar el diálogo con el colectivo docente. A pesar de que los contextos pudieran ser muy distintos, hay situaciones que podemos tomar, digamos, como una generalidad y que en las propuestas que ustedes nos puedan dar puede servirle a otros colectivos para mejorar, sobre todo con la base de la experiencia que ustedes puedan tener. Continúa. Bien, ya para entrar al tema del diálogo en el acompañamiento pedagógico, que ustedes lo tienen ya en sus orientaciones en la página 3, pues también nos invitan a ver el video de
maestro Mario Delgado Carrillo, y en donde pues también a partir de lo que se externe, pues pueda generar también alguna reflexión, comentario, ¿no?, acerca de lo que se establece. Y ya dirigiéndonos hacia precisamente el tema del acompañamiento pedagógico, pues en las mismas orientaciones nos presentan un pequeño texto en donde hace una definición, ¿no? Y en donde a partir de este texto, pues nos invitan a reflexionar en torno a este acompañamiento pedagógico situado. Sin duda alguna, los jefes de sector que han tenido ya un acercamiento de manera presencial con el maestro Enrique y una servidora, pues hemos trabajado de manera directa sobre el acompañamiento pedagógico situado, ¿no? En cuanto a cómo tendríamos que estar también acompañando a nuestros supervisores escolares, y que ahorita que a ustedes les va a corresponder llevar la sesión de trabajo con nuestros supervisores escolares y con los directivos, pues puedan de esta misma manera ir atendiendo estos temas, ¿no? Y en este párrafo, pues hacen fue tomado precisamente de un documento que Mejoredu diseñó en cuanto a los programas de formación de personal con funciones de acompañamiento pedagógico, y lo define de esta manera, ¿no? Concebir el acompañamiento situado como un caminar juntos, que implica que supervisores y directivos estén presentes, dialoguen, reflexionen, problematicen, apoyen, aprendan, construyan soluciones o alternativas de manera conjunta con sus docentes en la mejora de su práctica en una relación horizontal, con una intención pedagógica clara que contribuya a la formación continua y situada de docentes y directores. Y en estos 5 renglones observamos muchas palabras claves que nos llevan precisamente a ir redefiniendo, ajustando, ¿no?, qué es lo que nosotros concebimos o cómo miramos ese acompañamiento pedagógico que realizamos. Realmente generamos diálogo, esa reflexión, hacemos que el mismo compañeros que se conflictúen, ¿no?, en cuanto a situaciones que ellos plantean en el tema pedagógico, cómo recuperamos la experiencia, sí, pero también cómo la podemos ir definiendo en el sentido de qué es lo que tendríamos que estar tomando y qué no tendríamos ya que estar tomando, ¿no? Entonces, para poder acompañar a esta reflexión en cuanto al acompañamiento, pues tenemos una reflexión más en la cual pues se asocia con la pregunta que ustedes observan en la parte de abajo, ¿no? Le pediría yo al sector 13 si me hace favor de dar lectura a esta definición que están observando ahorita, por favor. No sé si... adelante. Buenos días. Mantener un diálogo con la construcción social de conocimientos, de difusión y comunicación de los diferentes niveles, micro, macro y meso, es nuestra tarea fundamental. Dar voz a todos y aprender a escucharnos me parece que seguirá siendo el camino para construirnos, para reconfigurarnos y para seguir haciendo de la investigación educativa no solo un fin, sino un medio para la transformación de la educación. 2018, la doctora Ángel Caballero Espinosa. Y en ese sentido, con el sector 13, si me apoya, veo que están todos reunidos, veo supervisores. Si alguien pudiera apoyarme con la pregunta que tienen abajo, ¿cómo asocian esta reflexión con el Consejo Técnico Escolar? ¿Quién me puede compartir del sector 13? De los compañeros que están ahí que lo estoy observando, ¿quién nos puede apoyar con esta reflexión? ¿Cómo asocian la reflexión con el Consejo Técnico?
el espacio que tenemos al momento de realizar nuestros consejos técnicos escolares, en el momento que tienen los docentes, tutores, supervisores, para realizar la reflexión, para mantener un diálogo que nos lleve a la producción de... Recording in progress. de las prácticas docentes, de la práctica experiencia. Ok, retomo un poco porque casi no tenía buen sonido, pero efectivamente lo que escuché es que, bueno, generan espacios de diálogo. Si ustedes atienden también el cómo nos vamos reconfigurando a través del consejo, lo vimos también en esta lámina ilustrativa, ¿no? De cómo se ha sido el sendero. Bueno, en el andar vamos precisamente generando esa reconfiguración educativa. Bien, agradezco al sector 13 que nos haya apoyado. Maestro Mario, ¿iba a compartirnos algo? Adelante. Sí, maestra, gracias. Adelante. Me quedo con la idea de esta reflexión de que la educación es una manera de democratizar a nuestra sociedad, es decir, darle espacio a todos, escucharnos y aprendernos, reconstruirnos, diría en una sola expresión. Nada más, gracias. Gracias, maestro. También el sector 10, si nos apoya externando su opinión. Adelante. Nosotros, el sector educativo número 10, construimos una definición del acompañamiento. Adelante. Y dice que en el marco de la nueva escuela mexicana, el acompañamiento pedagógico es un proceso sistemático y continuo que realiza el personal con funciones de supervisión y dirección, el cual consiste en acompañar a los docentes desde la realidad de sus condiciones y contextos, promoviendo el análisis, la reflexión, interacción, construcción y reconstrucción de saberes, mediante el diálogo horizontal y el trabajo colaborativo, en un ambiente de confianza, respeto y valoración recíproca para la mejora de las prácticas docentes que repercuten en los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes. Bien, maestra Mónica, pues con esto que acaba usted de mencionar, más lo que agregaron las participaciones del sector 13, pues da pie precisamente a esto que ustedes están observando, ¿no? ¿Qué implica entonces dialogar en las reuniones de consejo técnico? ¿Hacia dónde tendría que ir dirigido? Pero primero es cómo tengo yo construido, cómo concibo el tema de dialogar en el consejo técnico, ¿no? Y creo que las dos participaciones de los sectores, pues dejaron claro hacia dónde tendría que ir ese acompañamiento, pero que va inmerso en generar estas pautas de diálogo. Y entonces en esta actividad lo que tendríamos que hacer es primero cómo reconocemos de manera individual este dialogar en las reuniones de consejo técnico. ¿Qué implica, no? Solamente reunirlos, que todos externen, a todos les demos la palabra, escucharnos. ¿Qué implica acotar los tiempos? ¿Qué más tiene que ver? ¿Cómo se genera ese diálogo en el consejo técnico, ¿no? A partir de lo que yo reconozca en lo individual de cómo llevo a cabo estas reuniones de consejo técnico, cómo genero esos espacios de análisis y de reflexión, o solamente se atienden temas ya establecidos, ¿no?, en la agenda. A partir de ello, cuando veamos toda esta columna de lo que yo reconozco, de lo que implica dialogar, ustedes van a poder entonces realizar la segunda columna, ¿no? Y es precisamente a qué retos me enfrento, ¿no? Si yo concibo que el dialogar es generar estos espacios de análisis y reflexión, entonces ¿a qué retos me enfrento dentro del colectivo? No hay participación, yo puedo ir con muchas ganas, puedo llevar muchas actividades, puedo tener mucho entusiasmo, pero el colectivo no participa.
o el colectivo no queda satisfecho con lo que se tendría que realizar, ¿no? ¿Cómo cambio esas miradas? ¿Cómo hago que las miradas positivo hacia dialogar sean las mismas que el colectivo también pueda llevar? Entonces, esta actividad, pues se las proponemos, no están en la guía, pero creo que sería un punto de partida de análisis también en cuanto a qué tendríamos que ir considerando para poder generar este diálogo. Entrando nuevamente en las orientaciones, nos vamos a encontrar con un fragmento de un artículo que se llama Formación a partir del diálogo y el diálogo como elemento formador, experiencias de participación entre investigadores educativos. Son segmentos de las páginas 23 a 27 de David Manuel Arzola Franco. Y este autor, este investigador, pues describe 3 dimensiones del diálogo: una dimensión comunicativa, una dimensión pedagógica y una dimensión identitaria en el contexto de cualquier proceso de investigación educativa. Vamos nosotros a hacer algunas reflexiones, no sobre el texto, porque eso les correspondería a ustedes con sus colectivos, pero sí de los procesos que van a estar inmersos en el análisis de ese texto. Para esto, retomamos una imagen que tuvimos a bien trabajar con el equipo académico de la Coordinación Estatal de Actualización, en donde se representan estos 3 elementos que nos plasma el texto. Yo les pediría le echaran una revisada a la imagen, porque vamos a hacer algunas reflexiones sobre ello. Bien, en el diagrama aparecen estos 3 círculos y para cada uno de ellos seleccionamos un segmento de esta información que nos da cada dimensión. Le pediría al sector 7 si fuera tan amable en darnos una opinión sobre la dimensión comunicativa y la parte de información que pusimos en el esquema. ¿Qué interpretación le dan a esa información? Sector 7. Sector 26, si nos apoyara en el mismo tenor de ideas. ¿Algún comentario sobre la parte de texto de la dimensión comunicativa?
multidimensional, está basada en la interacción. Ok, ¿sí se escucha? 26. Sí, adelante. Buenos días a todos, compañeros. Bueno, en el caso de la parte comunicativa, dice ahí que va más allá del ámbito profesional, es multidimensional, es decir, no solo tiene que ver con lo que yo creo, pienso o digo como profesional de la educación, o lo que siento, tiene que ver con todos los aspectos que interfieren en el proceso de comunicación, ya sea entre trabajadores de la educación o entre alumnos, entre la sociedad. A eso creo que se refiere esa parte. Gracias, maestro. Aquí podríamos complementar en este orden de ideas que esta dimensión comunicativa es este nivel de comunicación que se da en lo cotidiano, en la plática que podemos tener de cualquier tema, entre amigos, entre docentes, pero que esos temas o esos diálogos son comunes, ¿de acuerdo? Usted mencionaba, maestro Nacho, que hay interferencias en esa comunicación. ¿Cuáles pueden ser las interferencias en una comunicación en un equipo? Bueno, es complicado porque no olvidemos que en un equipo de trabajo existen pensamientos diversos, forma de pensar, forma de sentir y forma de decir las cosas, incluso hasta en el conocimiento real que tenemos de los aspectos, hablemos de la NEM, por ejemplo, ¿no? Aún encontramos en algunos casos compañeros que difieren de este programa. Sin embargo, la empatía de trabajo, el tener una actitud hacia lo que tenemos que hacer, eso ayuda un poco a eliminar ese tipo de situaciones. Así es, y yo agregaría otros elementos que interfieren, ¿no? Como pueden ser la interpretación que hacemos de elementos para comunicativos, es decir, cómo interpreto un gesto de una persona a mi intervención, cómo interpreto la actitud de quien está parado al frente, cómo interpreto lo que puedo refutar de una respuesta o cómo interpreta el público mi intervención. Otra situación que puede generar ruido es, por ejemplo, los celulares, ¿no? Si yo estoy en una reunión y estoy dando una información, como a quien va dirigido este mensaje, pues en lugar de escucharme, a lo mejor está agachando la cabeza, ¿no? Puede ser que me estés oyendo, pero no esté poniéndome la atención necesaria. Enrique, qué bueno que mencionó esto, porque creo que esto es crucial en este momento. Uno de los problemas que tenemos en esta parte de la comunicación es lo que acabas de mencionar. Podemos estar presentes en una presentación como esta, estarte viendo y escuchando, pero no estar atentos y no estar reflexionando lo que dice. Eso nos lleva a una propuesta que ya hemos hecho a la directora, de que nos reunamos de manera más presencial. En lo presencial podemos ver los gestos, podemos opinar de manera directa, y creo que los compañeros no me dejarán mentir. La parte virtual ha funcionado y funcionó por un tiempo, pero hoy es necesario ese encuentro directo con quienes dirigen estas reuniones. Bien, gracias, maestro. Vamos ahora con el sector 23 y vamos a pasar ahora a la otra dimensión, que es la pedagógica. Igual le pediría al sector 23 nos diera un comentario del segmento de información que seleccionamos